¿Qué tal, señoritas? Buenas tardes. Tengan todos ustedes y jóvenes de primero A. Pues esta es la clase de geografía, ¿sí? Volvemos a la misma dinámica de historia, ¿sí? Vamos a retomar el subtema de la actividad de las cuartas, de la cuarta actividad que ya les mandé en aula 24. El tema de hoy o el subtema, para darle seguimiento, nosotros ya le estamos dando seguimiento también con lo que ustedes están haciendo. Vamos a abrir nuestra planificación. El tema o subtema se llama diferencias en el manejo de los recursos naturales, ¿sí? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, en esta parte es muy importante, jóvenes, que vamos a desarrollar con ustedes sobre lo que pasa en una sociedad como la de hoy en día, respectivamente en los países con mayor productividad en la economía en el mundo, pero se tiene que tener las bases principalmente, ¿sí? Conceptos. En sus tareas o trabajos que ya les envié en aula, por ahí la primera actividad decía, me desarrollarás una explicación de media cuartilla de por qué los países del mundo tienen que tener una buena economía global en cuanto a los recursos naturales, ¿sí? Así como sus bienes de consumo. Si no has hecho la actividad y quieres tomar de partida algunas ideas de lo que vaya a decir en estos momentos, lo puedes hacer. Las personas que ya me enviaron esto en aula, solamente lo que van a hacer como quinta actividad, y esto ya es en general para todos, como quinta actividad, simplemente vas a poner las ideas que vayamos a ver el día de hoy y me lo envías como un formato en Word, ¿sí? Y pues lo que hayas entendido. Entonces vamos a ver, les voy a compartir una diapositiva y con esa nos vamos a ir explicando. Vamos a poner aquí, creo que sí salga. Creo que ahí salió. Bueno, ¿qué son los, los recursos, los recursos, los recursos naturales? Bueno, tenemos aquí, ¿verdad? Se domina así, voy a abrir esto, se domina así a los servicios, ¿verdad? A los servicios que, que son materiales y que proporcionan a la naturaleza, o que son proporcionables de la naturaleza, sin alteración por parte del ser humano, y que son como parte de las sociedades humanas, ¿sí? Es muy importante aquí tener en cuenta, jóvenes, que hoy en día la explotación de cualquier recurso va aumentando. Y va aumentando por el simple hecho de que estamos malgastando la naturaleza, ¿sí me entienden? No hay conciencia ecológica, ¿sí? Y eso es un problema que tenemos que afrontar. ¿Por qué recursos? Bueno, son recursos porque así se define los medios que contribuyen a los bienestar y desarrollo del humano a través del uso. Los recursos naturales contribuyen de manera directa, materiales prima, minerales, alimentos o indirecta, ¿verdad? Servicios ecológicos. Aún así, como decía el subtema o en la introducción de desarrollo, hay que observar qué impacto han tenido los países hoy en día, principalmente con los que hay una baja cultura en sus países. Vamos a hablar, por ejemplo, de México, si tomamos de referencia un México donde pues sí tenemos pues las raíces, tenemos muchos recursos naturales, pero qué tanto hemos aprovechado de eso y qué tanto hemos mal desperdiciado, ¿no? Como mexicanos. Y esto tiene que ver con muchas empresas del extranjero que vienen a conquistar. Esto tiene mucho que ver con la materia de historia, también tiene mucho que ver, ¿sí? Bueno, seguimos. Tipos de recursos naturales. Todos sabemos que existen
pues estos dos, los renovables y los no renovables, ¿verdad? Dice ahí, de acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación o regeneración y ritmo de uso o consumo, los recursos naturales pueden ser, pues, renovables y los no renovables. Recursos renovables, pues dicen, hacen referencia a los recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, puede ser no limitado, luz solar, mareas, vientos. Esto es una parte muy interesante porque se le ha invertido mucho a la tecnología en ese aspecto, ¿sí? También hay que ver las innovaciones que hoy en día hemos encontrado en esto, ¿verdad? Dice ahí, sin embargo, el uso excesivo puede convertirlo en un recurso extinto. Claro, bosques, pesquerías, todos estas palabras le suenan muy conocidas en clases que tuvimos antes de tener esta pandemia, ¿sí? ¿Qué tanto hemos avanzado también con producciones, principalmente la agrícola, y cuánto se le han invertido las mismas instituciones de gobierno a campesinos, ¿no? Por el aprovechamiento de los mismos recursos que tenemos? Por aquí dice los no renovables, ¿verdad? Los recursos no renovables, bueno, los recursos no renovables, dicen ahí, son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, generados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Estos también es en un estudio que se ha hecho, pues hay mucha contaminación, también hay que ver. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del petróleo, ¿no? El petróleo es uno de los problemas ahorita a nivel económico, si lo podemos hablar, ¿verdad? Que ese es uno de los problemas actuales. Los recursos no renovables se denominan reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. Existen muchas disputas en el aspecto económico, ecológico. Aquí es lo que les comentaba. Aquí tiene mucho que ver tanto la economía a nivel mundial y en el aspecto también, en el aspecto del ecosistema, ¿no? Si le podemos invertir más a un producto que la gente consume, pero que a su vez no hace conciencia de que eso, pues a la larga va a tener mucha repercusión en el planeta. Entonces, aquí tiene que invertirse mucho esta parte, ¿no? Lo económico y salvaguardar ambientes, ¿verdad? Forestales y agua y todo lo que tenga que ver con las reservas. Por aquí tenemos las palabras, ¿verdad? Por su origen, bióticos, que son los que se obtienen de la biosfera. Tenemos ejemplos como la planta, los animales, los combustibles fósiles. Los abióticos son los que no derivan de materia orgánica, el suelo, el agua, el aire, los minerales metálicos. Ahí en una actividad de la cuarta que les envié un video donde como otros países teniendo toda una economía bien estable, cómo tienen maquinaria, hay que ver todo ese aspecto también. La maquinaria es muy importante en cuestión a la productividad. Pues manejo de los recursos naturales. ¿Cómo es el manejo de los recursos naturales? Bueno, pues se refiere a las estrategias que se establecen para que la utilización de esos recursos sean, pues, racional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se lleve a cabo bajo ciertas condiciones que impidan, la generación de impactos hacia al ambiente, o en caso de ser imposible, pues establecer medidas de mitigación, ¿no? Esto es lo que le llaman muchos en los que trabajan en protección al medio ambiente, pues son medidas, ¿verdad? Como multas, restricciones de decir ya no te vas a poner aquí, o simplemente pues dar un cierto pago porque tu empresa te ponga aquí, ¿no? Esto también lo vemos, por ejemplo, aquí en León, por ejemplo, en las fábricas de industria, de textil, que pues muchas veces pues todavía no hay conciencia respecto de esto, ¿no? De tirar el agua, ¿no? Es un tema muy interesante, el agua.
El agua que es mugrosa, ¿verdad? Agua contaminada, ¿verdad? Y ya les había comentado una clase cuánto es el tiempo que tarda o el procedimiento de limpiar el agua, ¿verdad? O sea, no es de un procedimiento lento, no es tardado, ¿sí? Y eso cuesta millones de pesos para que les llegue incluso a su agua limpia a casa, ¿no? De la llave, incluso los que están en las purificadoras, ¿no? Y todo eso. Manejo de recursos naturales. Dice, el ecólogo argentino Jorge Morello profesionó una clasificación en la que se puede distinguir tres tipos de manejo. Y tenemos el primero, aquí está, el explotacionista. Se caracteriza por procurar extraer la mayor cantidad de recursos naturales en el menor tiempo posible y en el menor costo, sin tener en cuenta las leyes naturales que hacen al funcionamiento de los ecosistemas. Esto, o con esta modalidad de extracción, produce el agotamiento de los mismos o en el abandono de la explotación cuando la misma deja de ser rentable, ¿no? Económicamente. Pues este es uno de los problemas que siempre ha existido, que no se le da mantenimiento o no se le da seguimiento a, a situaciones así como la misma contaminación ambiental. Esto también lo tenemos con el calentamiento global, que va de la mano con todo esto, ¿no? Aquí hay una dice, el manejo conservacionista, perdón, ahí pues también podemos ver, dice ahí, relaciones entre los recursos y el sistema natural en el que están insertos. Intenta limitar la explotación de los mismos según sus ritmos de generación y cantidad existente de la naturaleza. Esto tiene mucho que ver, si le das mantenimiento a un bosque o le das mantenimiento a cierta zona, una selva, vamos a decirlo, nosotros tenemos que saber de antemano cuánto es el tiempo del debilitamiento que van a tener, porque si se debilita, pues tenemos que invertir y eso, como repito, cuesta mucho dinero. Miren, por el momento yo creo que estas son las referencias, ¿sí? Voy a abrir nuevamente la cámara y vamos a ver qué es lo que decía su trabajo. Mira, aquí yo te había puesto en la actividad de la cuarta semana, dice, me desarrollas una explicación de media cuartilla de por qué los países, bueno, ese ya lo había leído. Sobre una buena economía global, bueno, pues todo tiene que ver desde de un aspecto de cuánto se le vaya a invertir al país, ¿sí? Eso tiene que depender mucho de la cultura, ¿sí? Y de los sistemas políticos. Aquí, ¿verdad? Pondrás qué bienes de consumo son importantes para algunos de los países con mayor productividad en el mundo. Bueno, yo te nombré ahorita el principal que estamos ahorita, incluso hasta se pelean las potencias. Y ahí ustedes tienen que explicar y fundamentar, ¿verdad? Bueno, más bien escribir. ¿Por qué un país como Venezuela no quiere negociar con Estados Unidos en América para tener relaciones de economía? Eso es una pregunta que yo les hice, que si la pueden buscar, porque es una de las problemáticas que actualmente Venezuela tiene con países como con Estados Unidos, ¿sí? Esto porque nunca han querido tener relaciones con estos tipos de países conservadores. Y por último, pues hay que ser un país independiente, nunca depender de los demás. Por eso está pasando lo que nos pasa en nuestro país actualmente, jóvenes, ¿sí? Que dependemos de otros países cuando sabemos que esos países tienen mejor cultura, tienen mejor ecosistema, tienen mejor ambientes seguros, ¿por qué no? Y pues ustedes ven lo que pasa en nuestro México y pues hay que analizar eso, ¿sí? Ejemplos hasta como Rusia, ejemplos tenemos como Corea, incluso hasta China, ¿sí? Que son países donde tienen su economía estable, ¿sí? Y obviamente tienen sus altibajos en cuestión a la ecológico o a sus recursos naturales. Ahorita el problema, como le repito, es el petróleo, ¿sí? Bueno,
Esto sería por el momento todo. Entonces hacen su actividad, quinta actividad, que es sacar las ideas principales de este video. Me lo mandan por aula. Esta es la quinta actividad. Y cumplan con sus actividades que aún me siguen debiendo de las semanas pasadas. Un saludo, como dije, tu presidente. Nos vemos, cuídense mucho y por ahí estamos viendo a ver si ya damos clases el lunes virtualmente y ya para dialogar, a ver qué nos comunican sobre este aspecto. Esténse al pendiente de su aula 24. Nos vemos.